Hay momentos más profundos con Dios que no llegan en el trueno, ni llegan a través de señales claras. Llegan muy suavemente, tan suavemente que podemos pasar junto a ellos sin darnos cuenta. Estamos acostumbrados a esperar que Dios hable desde fuera, mientras que Él suele tocarnos desde dentro. Tal vez estás atravesando una etapa muy familiar para muchos cristianos. Oras, pero tu mente no está en paz. Pides a Dios que te muestre el camino, pero lo que escuchas con más claridad es tu propia preocupación. Esperas una respuesta segura, pero delante de ti solo hay incertidumbre. Y poco a poco, un pensamiento comienza a formarse en tu interior. Quizá Dios está en silencio, pero el silencio no siempre significa ausencia. Muchas veces Dios no habla con palabras, no discute con nuestros miedos, no levanta la voz para imponerse sobre el caos. En cambio, llega a través de movimientos muy pequeños. En la mente, una paz inexplicable, una idea que se ilumina. En el momento justo, un impulso suave que nos invita a detenernos o a caminar en otra dirección. Hay paces que aparecen en medio de la ansiedad. Hay pensamientos que nos sacan de aquello que nos hiere. Hay momentos en los que de pronto miramos una situación con otra luz. Muchas veces pensamos que eso es solo intuición, un pensamiento pasajero, imaginación. Pero algo en nuestro interior sabe, esto no es como los demás pensamientos. No presiona, no provoca miedo, no genera pánico. Trae consigo una dulzura y una certeza muy serena. Dios suele esconder lo sobrenatural en lo más ordinario, no para confundirnos, sino para invitarnos a acercarnos más, para que aprendamos a escuchar con el corazón y no solo con los oídos, para que descubramos que la mente no es solo un lugar de ansiedad y cansancio, sino que también puede convertirse en un lugar de encuentro. Hoy vamos a ir despacio, no para buscar algo espectacular, sino para aprender a reconocer esos susurros que siempre han estado ahí, porque es muy posible que Dios te haya hablado más de lo que imaginas, y Él sigue estando
muy cerca, cuando Dios guarda silencio, pero no está ausente. Hay etapas en la vida de fe en las que lo más difícil no es el sufrimiento, sino el silencio. Podemos soportar la prueba, podemos esforzarnos por atravesar el cansancio, pero cuando oramos y no sentimos nada, cuando pedimos a Dios que nos guíe y no escuchamos una respuesta clara, el corazón empieza a tambalearse. Muchos no lo dicen en voz alta, pero lo sienten. Una sensación de vacío, muy leve, muy silenciosa. No es pérdida de fe, es simplemente el cansancio de no saber si uno está caminando en la dirección correcta. Y en ese cansancio es fácil llegar a una conclusión muy humana. Si Dios no dice nada, quizás se ha ido. Pero la Escritura nos ofrece otra luz. Hay una palabra muy sencilla, pero profunda. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. No dice, hagan más. No dice, entiendan mejor. Dice, quédense quietos. Como si Dios nos dijera lo que necesitas. No es más ruido, sino menos. El silencio de Dios no se parece al silencio humano. Cuando una persona calla muchas veces, es por distancia. Pero cuando Dios guarda silencio muchas veces, es porque está muy cerca, tan cerca, que las palabras ya no son necesarias, tan cerca, que un movimiento muy pequeño en la mente basta para orientar el camino. Estamos acostumbrados a un Dios que actúa con fuerza, un Dios que hace milagros, un Dios que cambia las circunstancias, pero ese mismo Dios eligió permanecer con su pueblo en el desierto durante largos días, sin señales visibles, no para abandonarlos, sino para enseñarles a reconocer una presencia silenciosa. Tal vez estás en tu propio desierto. No hay grandes acontecimientos. No hay respuestas claras. Solo días que se suceden unos a otros con la misma preocupación, la misma pregunta. Y en ese contexto, Dios no observa desde lejos. Él camina contigo, pero camina en silencio. Ese silencio no está vacío, está lleno de cuidado, lleno de protección, lleno de susurros
que solo se perciben cuando nos detenemos. Un pensamiento que nos impide reaccionar con ira. Una paz, cuando lo lógico sería entrar en pánico. Una claridad muy simple, pero suficiente para dar el siguiente paso hoy. Si no estás escuchando nada con claridad, eso no significa que hayas hecho algo mal. Tampoco significa que tu fe sea débil. Es muy posible que Dios te esté invitando a una forma distinta de escuchar, no a buscar una voz fuerte, sino a aprender, a reconocer una presencia delicada. En la siguiente parte veremos algo importante. Tu mente no es solo un lugar de ansiedad y pensamientos desordenados. También puede convertirse en el lugar donde Dios sale a tu encuentro. Y cuando comienzas a mirar tu mente de ese modo, muchas cosas empiezan a cambiar. La mente no es solo un campo de batalla, sino un lugar de encuentro. Muchas personas crecen con la idea de que la mente es un lugar peligroso, un lugar de tentación, un lugar de pensamientos equivocados, un lugar que hay que controlar, reprimir o combatir. Y por eso, cuando aparecen demasiadas preocupaciones, demasiados pensamientos confusos, comenzamos a creer que eso es una señal de que estamos lejos de Dios. Pero la Escritura nos abre otra perspectiva. San Pablo no dice, huyan de la mente. Dice, déjense transformar por la renovación de la mente. Eso significa que la mente no queda excluida de la vida espiritual. Al contrario, es un lugar al que Dios quiere entrar. La mente humana ciertamente puede convertirse en un campo de batalla. Allí hay recuerdos, heridas, miedos, voces antiguas que se repiten una y otra vez. Pero es también ahí donde Dios puede sembrar un pensamiento nuevo, sin ruido, sin imposición, solo lo suficientemente claro para orientar el camino. Muchas veces esperamos que Dios hable de una forma completamente distinta a nuestros propios pensamientos. Pensamos que, si fuera Dios, tendría que hacernos sentir algo muy espiritual, pero Dios suele elegir otro camino. Él habla a través de pensamientos muy sencillos, a veces
se parecen tanto a nuestros propios pensamientos que los pasamos por alto. Pero si prestas atención, hay pensamientos que no son como los demás. No generan pánico, no presionan, no te confunden. Traen una claridad suave, una sensación de que todo encaja, una paz sin explicación. Esos pensamientos no te encierran en ti mismo, sino que te abren, te sacan del miedo, de las reacciones antiguas, del círculo del cansancio. Jesús mismo dijo: mis ovejas escuchan mi voz. No dijo que esa voz siempre se escucharía desde fuera. Muchas veces es un reconocimiento interior, un saber muy sereno, sin necesidad de pruebas, sin discusiones, simplemente saber. La mente se convierte en un lugar de encuentro cuando dejamos de ver cada pensamiento como un enemigo, cuando nos atrevemos a presentar todo: la ansiedad, la duda, el cansancio, delante de Dios, en lugar de esconderlo. Es precisamente en esa honestidad donde Dios comienza a actuar. Él no elimina todos los pensamientos de inmediato, pero coloca en medio de ellos un punto de apoyo, un pensamiento distinto, otra luz. Y poco a poco la mente deja de reaccionar. Automáticamente empieza a escuchar. Cuando te quedas en silencio y reconoces un pensamiento que te lleva a la paz, quédate con él un momento. No lo analices demasiado. No dudes de inmediato. Solo permanece ahí y verás. Hay pensamientos que no vienen del miedo ni de los recuerdos. Vienen de un lugar más profundo. En la siguiente parte aprenderemos de forma muy concreta a distinguir qué viene de la ansiedad y qué es un susurro de Dios, no con técnicas complicadas, sino reconociendo la calidad de un pensamiento. Y cuando empieces a distinguirlo, ya no serás arrastrado por todas las voces que pasan por tu mente. Distinguir la ansiedad del susurro de Dios, una de las mayores dificultades de la vida interior, no es la falta de pensamientos, sino el exceso de voces. En un mismo día, en una misma situación, pueden resonar muchas cosas dentro de nosotros. La voz de los recuerdos,
la voz del miedo, la voz de la presión, y a veces todo se mezcla y ya no sabemos qué es qué. Por eso muchos se preguntan, ¿cómo sé si un pensamiento viene de Dios y no de mi propia ansiedad? La respuesta no está en si ese pensamiento suena espiritual o no. Está en la calidad que trae consigo. La ansiedad suele ser apresurada, presiona, crea la sensación de que hay que decidir ya, reaccionar ya, o todo se derrumbará. Habla con frases pesadas. Si no lo haces ahora, será demasiado tarde. Si te equivocas, todo saldrá mal. La ansiedad no deja espacio para respirar. Reduce la visión, nos encoge por dentro. El susurro de Dios es muy distinto. Él no discute con el miedo, gritando más fuerte. No obliga. Cuando un pensamiento viene de Dios, trae paz. Aun cuando nos invite a cambiar, a detenernos o a entrar en algo difícil, no provoca pánico, nos afirma. La Escritura dice, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Eso no significa que todo lo que Él diga sea cómodo, pero incluso cuando corrige, hay suavidad. No hay humillación, no hay condena, solo luz. Una forma muy sencilla de discernir es preguntarse, ¿a dónde me lleva este pensamiento? ¿Me acerca más a Dios o me encierra en el miedo? ¿Me ayuda a confiar o me quita la esperanza? ¿Calma mi corazón o lo tensa? Aún más, hay pensamientos que suenan muy razonables, pero dejan una inquietud persistente. Y hay pensamientos muy simples que traen una certeza tranquila. El susurro de Dios no necesita demostrarse, no intenta convencer con razonamientos complicados. Solo necesita ser lo suficientemente claro para que des un pequeño paso. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz. Reconocer la voz de Dios no es una habilidad reservada a unos pocos especiales. Es una relación como un niño que reconoce la voz de sus padres no porque analice el sonido, sino por la familiaridad. Esa familiaridad crece con el tiempo. Cuando oras en silencio, cuando eres sincero con Dios sobre tus miedos, cuando no huyes de los pensamientos difíciles,
sino que los pones delante de Él. Poco a poco comienzas a reconocer. Hay voces que no llevan a ningún lado. Y hay una voz muy suave que siempre conduce hacia la vida. En la siguiente parte veremos momentos muy pequeños, impulsos que parecen insignificantes, pero que pueden cambiar la dirección de toda una vida, porque muchas veces Dios no dice algo grande, solo dice lo necesario para que puedas dar el siguiente paso. Hoy, los pequeños susurros que pueden cambiar el rumbo de una vida. Hay algo muy humano. En nosotros tendemos a creer que lo que viene de Dios debe ser grande, claro, imposible de confundir. Un acontecimiento, una señal, un momento que lo cambia todo. Y por eso, muchas veces, no prestamos atención a lo pequeño, a lo silencioso, a lo que parece insignificante. Pero muchas veces, precisamente esas cosas pequeñas llevan la guía más profunda, un pensamiento fugaz que te dice que no digas esa frase, una sensación leve que te invita a detenerte antes de decidir. Un impulso muy sencillo. Llama a esta persona, descansa, perdona, baja el ritmo, no hay estruendo, no hay emociones intensas, solo algo muy discreto, pero constante. En la Escritura hay una imagen muy conocida. El profeta Elías se encuentra en la montaña esperando a Dios. Hay un viento fuerte, hay un terremoto, hay fuego, pero Dios no está en nada de eso. Después de todo, llega un susurro suave, un murmullo delicado. Y ahí está Dios. Esa historia no es solo la historia de un profeta antiguo, es la historia de muchas personas hoy. Dios sigue hablando, pero lo hace de una manera que requiere cercanía. No impone, invita. Los susurros de Dios suelen llegar cuando menos los esperamos, cuando dejamos de esforzarnos por escuchar algo, cuando estamos cansados, cuando soltamos, cuando el corazón se vuelve más blando. Y como no son ruidosos, pensamos que no son importantes. Pero mira tu propia vida. ¿Cuántas veces evitaste algo que te habría hecho daño solo porque te detuviste un segundo? ¿Cuántas veces una elección pequeña
muy pequeña, te llevó por otro camino? ¿Cuántas veces? Un gesto aparentemente simple abrió un espacio de sanación para otros o para ti mismo. Dios no siempre nos da el mapa completo del camino. Normalmente, solo nos muestra el siguiente paso, no porque quiera dejarnos en la oscuridad, sino porque quiere que caminemos con Él paso a paso. Esos susurros no obligan. Puedes ignorarlos, puedes pasarlos por alto, y muchos lo hacen. No porque sean malos, sino porque están demasiado ocupados, demasiado cansados, demasiado ruidosos por dentro. Pero cada vez que eliges detenerte y escuchar, le estás diciendo a Dios: confío en ti, incluso en lo pequeño. Poco a poco descubres algo muy consolador. Dios no espera a que todo se vuelva grave para intervenir. Él está presente en los detalles, en los momentos más ordinarios de la vida diaria, y es ahí donde Él guía. En la siguiente parte veremos cómo volvernos más sensibles a estos susurros, no mediante un esfuerzo tenso, sino con una apertura sencilla, porque escuchar a Dios no es cuestión de esforzarse más, sino de aprender a permanecer. Aprender a escuchar con el corazón, no con tensión. Cuando se habla de escuchar la voz de Dios, muchas personas convierten eso sin darse cuenta en un esfuerzo. Intentan concentrarse más, orar más, silenciar la mente por pura fuerza. Y cuando no obtienen nada claro, llega la frustración. Pero escuchar a Dios no es como tratar de oír un sonido en una habitación ruidosa. Es más bien permanecer el tiempo suficiente para reconocer una presencia que siempre ha estado ahí. Dios no te pide que te tenses, te invita a descansar. Hay una palabra muy hermosa en el libro del profeta Isaías. Cuando te desvíes a la derecha o a la izquierda, oirás una voz detrás de ti que dirá: este es el camino, síganlo. Lo llamativo es que esa voz no está delante ni muy lejos, está muy cerca, tan cerca que solo se escucha cuando dejamos de correr. Formar el corazón para escuchar no comienza eliminando todos los pensamientos. Comienza con la honestidad. Honestidad sobre el cansancio, sobre el miedo, sobre las voces que te confunden. Cuando llevas todo eso delante de Dios, sin esconder nada, estás abriendo un espacio para que Él entre. Muchos piensan que orar es hablarle a Dios, pero hay otra forma de oración más silenciosa, que es estar con Dios, sin explicar, sin analizar, simplemente estar. En esa presencia, los pensamientos que vienen de la ansiedad
van mostrando su verdadera naturaleza. Cansan, se repiten, no llevan a ningún lado y al mismo tiempo aparecen otros pensamientos muy suaves que traen vida. Escuchar con el corazón también significa no apresurarse a actuar. Cuando surge un pensamiento que trae paz, no necesitas seguirlo de inmediato. Puedes guardarlo dentro, presentarlo a Dios, dejarlo ahí. Si viene de Él, no desaparecerá porque esperes. Al contrario, se volverá más claro, más sereno, más profundo. Algo muy importante en este camino es la paciencia. Reconocer la voz de Dios crece con el tiempo. Hay días en que escuchas con claridad. Hay días en que no escuchas nada. Eso no define la calidad de tu fe. Solo muestra que eres humano y Dios respeta tu ritmo. Cada vez que eliges detenerte en lugar de reaccionar, cada vez que eliges confiar en lugar de controlar, cada vez que eliges el silencio en lugar de defenderte con palabras, estás formando el corazón para reconocer lo que viene de Dios. En la última parte veremos qué sucede cuando una persona comienza a vivir guiada de esta manera. No una vida sin dificultades, sino una vida que ya no está gobernada por el miedo. Una vida que sabe que incluso cuando no ve todo el camino, no camina sola. Vivir guiado, ya no dominado por el miedo. Cuando una persona empieza a reconocer los susurros de Dios en su vida, no desaparecen todos los problemas. La vida sigue teniendo presiones conocidas. Las responsabilidades continúan. Las preguntas no siempre reciben respuestas completas, pero algo cambia de manera muy clara. El miedo deja de ser quien dirige. Antes, muchas decisiones nacían de la preocupación. Elegíamos por miedo a perder, miedo a equivocarnos, miedo a no ser suficientes, miedo al futuro. Y, por más que intentáramos, el corazón no encontraba descanso, porque el miedo nunca se sacia. Siempre pide más control, más certeza, más garantías. Pero cuando comienzas a escuchar a Dios desde dentro, se va formando otro orden, no el orden del control, sino el orden de la confianza. Ya no necesitas ver todo el camino, solo necesitas la luz suficiente para el siguiente paso. Jesús lo dijo con sencillez: no se preocupen por el mañana, no porque el mañana no importe, sino porque el mañana está en manos de Dios, no en nuestra capacidad de controlarlo. Cuando vives guiado, aprendes a hacer lo que corresponde hoy, con toda la presencia de hoy, y a entregar el resto al Señor. Esto no sucede de golpe, ocurre poco a poco, a través
de decisiones pequeñas al no reaccionar inmediatamente. Cuando surge el miedo, al detenerte un instante, respirar hondo y recordar que no cargas todo solo. Vivir guiado también trae una libertad extraña. Ya no necesitas demostrar que tienes razón. Ya no estás obligado a justificar cada decisión. Empiezas a confiar en que si algo viene de Dios, se sostendrá aunque otros no lo entiendan. Hay días en que sigues cansado. Hay momentos en que sigues sin estar seguro. Pero debajo de todo eso hay una corriente silenciosa. Dios está aquí, no como un observador lejano, sino como un compañero muy cercano, muy paciente. Cuando vives de esta manera, empiezas a notar cambios pequeños, pero profundos. Reaccionas menos con ira, te alteras menos ante lo desconocido. Te resulta más fácil detenerte para escuchar, y en las decisiones importantes ya no preguntas solo ¿esto es seguro? Sino ¿esto me acerca más a la vida? Dios no promete una vida sin tormentas, pero promete estar en la barca. Y cuando aprendes a reconocer su voz, aunque sea muy suave, ya no te sientes a la deriva. En la conclusión, no diremos mucho más. Simplemente nos quedaremos, pondremos todo lo que llevas dentro, las preocupaciones, las preguntas, lo que aún no está claro, delante de Dios, no para resolverlo ahora, solo para estar con Él, porque a veces su presencia ya es la respuesta. Ahora no necesitamos entender nada más, no necesitamos recordar nada, no necesitamos que todo quede claro, solo permanecer. Si estás escuchando estas palabras, quizá todavía llevas preguntas en el corazón, tal vez una decisión que no sabes cómo tomar, tal vez una preocupación sin respuesta, tal vez un cansancio que te acompaña desde hace tiempo. No necesitas esconder nada de eso delante de Dios. En este momento, imagina que colocas todo eso en sus manos, no para que lo resuelva de inmediato, solo para que lo sostenga, para que ya no tengas que cargarlo solo. Señor, venimos a ti, no porque seamos fuertes, sino porque estamos cansados, no porque entendamos todo, sino porque confiamos en que tú nos entiendes. Enséñanos a escucharte en el silencio. Ayúdanos a reconocer tu voz en los pensamientos que traen paz. Permítenos distinguir entre el miedo y tu guía suave. Señor, cuando nuestra mente está demasiado llena de ruido, no te alejes. Cuando no sepamos a dónde ir, quédate. Danos un corazón que confíe, una mente renovada y una paz que no dependa de las circunstancias
sino de tu presencia. Bendice a quienes escuchan en medio del cansancio. Bendice a quienes buscan luz. Bendice a quienes aprenden a permanecer incluso cuando aún no escuchan nada, con claridad, que cada paso que den, por pequeño que sea, esté envuelto en tu amor, que la noche no les dé miedo y que el silencio no les haga dudar. Y concédenos partir en paz, no porque todas las preguntas tengan respuesta, sino porque sabemos no caminamos solos. Amén.